Hablemos de la Biblia. Para miles de millones de personas es la palabra de Dios. Pero, si es un solo libro, ¿cómo es posible que haya dado lugar a decenas de miles de iglesias diferentes? Hoy vamos a desgranar una perspectiva católica que intenta dar respuesta justo a esa pregunta. Y la clave, según nos dicen, no está solo en qué leemos, sino, y esto es lo importante, en cómo lo leemos. Y esa es justo la pregunta central de nuestro análisis de hoy. ¿Cómo puede ser que un mismo texto sagrado acabe generando interpretaciones tan diversas, a veces incluso totalmente contradictorias? Es un auténtico rompecabezas teológico. Y la fuente que estamos explorando cree tener la clave para resolverlo. Para que nos hagamos una idea de la escala de este rompecabezas, la fuente pone sobre la mesa una cifra que es, cuanto menos, impactante. Más de 40.000 denominaciones protestantes distintas. Ojo, desde este punto de vista, esto no se ve como una rica diversidad, sino más bien como el síntoma de un problema muy profundo de interpretación. Un caos que, se argumenta, pide a gritos una solución. Vale, para entender bien todo este argumento, vamos a seguir una hoja de ruta muy sencilla. Primero, nos metemos de lleno en el problema, esa división. Después, buscamos su origen. A continuación, veremos la solución que se propone, esos famosos 3 pilares. También cómo se defiende este modelo frente a las críticas. Y para terminar, por qué todo esto importa, y mucho, hoy en día. Así que arrancamos con la idea principal del autor. La cosa es que para él, que existan miles y miles de iglesias, todas diciendo que se basan en la misma Biblia, lejos de ser una señal de fortaleza, es una bandera roja. Una alerta de que el método de yo me lo leo, yo me lo interpreto, podría estar, digamos, roto de base. Es muy importante entender esto. El argumento no va contra la Biblia en sí, para nada. La cuestión es el método, la forma en que se aborda el texto. Para la fuente que analizamos, toda esta maraña de interpretaciones no es más que la punta del iceberg, el síntoma visible de una grieta mucho más honda en el enfoque del lector. Vale, si la división es el síntoma, ¿cuál es la causa de fondo? ¿La enfermedad? Pues según esta perspectiva, el diagnóstico es muy claro y apunta a una idea muy específica, una idea filosófica y teológica que en su momento lo cambió todo. Y esa idea es lo que se conoce como interpretación privada. Básicamente es la creencia de que cualquiera puede coger la Biblia, leerla por su cuenta y llegar a la verdad sin necesidad de una autoridad externa que le guíe. Pues bien, es justo esta autonomía para interpretar la que se señala como el origen de todo el caos doctrinal. Y lo curioso es que, para rebatir esta idea, la fuente no se va a buscar argumentos fuera, no, se va a la propia Biblia. Utiliza este versículo de la segunda carta de Pedro como si fuera una especie de advertencia interna, como si la Biblia viniera con sus propias instrucciones de uso diciendo, ojo, no me leas de cualquier manera. Y este argumento se refuerza todavía más con otro pasaje del mismo apóstol. La idea de fondo es que la propia Biblia reconoce que no es un libro fácil, que hay partes difíciles de entender, que no es un manual de montaje, vamos, sino un texto con una profundidad que, si se navega sin una buena guía, puede llevar, según nos dice la fuente, a la perdición. Claro, y todo esto choca de frente con un principio clave de la Reforma, la sola escritura. O sea, la idea de que la Biblia, y solo la Biblia, es la autoridad. La fuente lo ataca directamente usando un versículo del Evangelio de Juan, que plantea una pregunta bastante potente. A ver, si la misma Biblia nos dice que no contiene todo lo que hizo Jesús, ¿cómo va a ser entonces la única fuente de revelación? Para que se entienda mejor, se usa una analogía muy visual, la del tráfico. Imagina que cada conductor pudiera interpretar el código de circulación a su aire. Para uno, un semáforo en rojo podría significar pasa más rápido. ¿El resultado? Pues un caos absoluto. La idea es que en la teología pasaría exactamente lo mismo. De acuerdo, si la interpretación individual es el problema que lleva al caos, ¿cuál es la solución? ¿Qué alternativas se propone para mantener el orden? Pues bien, la fuente presenta una solución muy estructurada, un sistema que se apoya en 3 pilares, pensado para garantizar la unidad. Y aquí lo tenemos. A menudo se describe como un taburete de 3 patas. La imagen es muy clara. La fe no se apoya solo en una pata, la escritura. Necesita otras 2, la tradición, o sea, lo que se transmitió de viva voz, y el magisterio, que es la autoridad de la Iglesia que interpreta las 2 anteriores. La lógica es simple. Si quitas una pata, el taburete se cae. Todo se viene abajo. Y para defender que la tradición oral tiene el mismo peso, se apoya mucho en este versículo de San Pablo. La clave, según el argumento, está ahí, en esa frase, de viva voz o por carta. Para la fuente esto es la prueba del algodón, la demostración bíblica de que la revelación divina tiene 2 canales, no solo uno escrito. Es muy sencillo, ¿verdad? El por carta es la Sagrada Escritura, lo que se escribió, y el de viva voz es la tradición apostólica.
La conclusión a la que se llega es que no son dos cosas separadas, sino dos partes de un todo, complementarias e inseparables, que juntas forman lo que se llama el depósito de la fe. Claro, este modelo de los 3 pilares no está exento de polémica. Enseguida surgen preguntas. ¿Y qué pasa con las estatuas? ¿Eso no es idolatría? ¿Y por qué confesarse con un sacerdote? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo la fuente que analizamos responde a estas objeciones, que son de las más habituales. Vamos con la primera, que es un clásico, la acusación de idolatría por el uso de estatuas e imágenes. La respuesta que se da no es negar que se usan, sino explicar el porqué. Y para ello se introduce una distinción teológica que es crucial para entenderlo todo. Y esa distinción se basa en 2 palabras griegas, latría y dulía. La latría es la adoración en mayúsculas, la que solo y exclusivamente se le puede dar a Dios, a nadie más. En cambio, la dulia es un tipo de honor, de veneración, que se les da a los santos o a los ángeles como modelos a seguir. Así que, según este argumento, cuando se venera una imagen, el honor no se le da al trozo de madera, sino que va dirigido a la persona que esa imagen representa. Otra objeción muy común. La Biblia dice claramente que hay que tener cuidado con las tradiciones de hombres. Y la fuente dice, totalmente de acuerdo, pero hace una distinción muy importante. Una cosa es la tradición, con T mayúscula, la que viene de los apóstoles, que se considera revelación divina, y otra muy distinta son las tradiciones con minúscula, las simples costumbres humanas que pueden estar equivocadas. Y llegamos a la confesión. La pregunta es, ¿por qué contarle los pecados a otro pecador? Pues la respuesta se busca en la carta a los Hebreos. Ahí se explica que el sacerdote se elige precisamente de entre los hombres. No se busca a alguien perfecto, porque no lo hay, sino a alguien que comparte nuestra misma fragilidad. Pero el argumento de fondo es este. Se sostiene que el sacerdote, cuando confiesa, no actúa en su propio nombre. Actúa, y esta es la expresión latina clave, in persona Christi, o sea, en la persona de Cristo. Por lo tanto, la validez del sacramento no depende de si el sacerdote es más o menos santo. Depende del poder de Cristo que utiliza a esa persona como su instrumento. Bueno, y ya para ir terminando, la fuente nos invita a alejarnos un poco y ver el panorama general. Porque al final, ¿qué importa todo este debate sobre textos antiguos y autoridad en el siglo XXI? Pues parece que la conexión con nuestro día a día es mucho más fuerte de lo que podríamos pensar. A modo de resumen, la imagen final que nos deja este análisis es la siguiente. La Biblia, dejada a su suerte, puede ser un campo de minas interpretativo. Y frente a eso, se presenta el modelo de los 3 pilares, escritura, tradición y magisterio, como una especie de sistema de seguridad, un dique de contención para proteger la fe del caos y preservar lo que se considera una verdad objetiva. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta que queda en el aire. En esta época nuestra, la era del esta es mi verdad contra aquella es tu verdad, ¿qué papel juega o podría jugar una autoridad que aspira a definir una verdad común para todos? Es una cuestión que, como vemos, va mucho más allá de la pura teología. Muchas gracias por la atención.